La URSS era una dictadura porque lo he escuchado en la tele y además, si no lo digo, no me publican un artículo en ninguna parte. Si ni siquiera tenía el apoyo de su pueblo. Pero Juanma, el 17 de marzo de 1991 se hizo un referéndum y el 77,8% votó por la conservación de la URSS. Sí, ya, claro. El referéndum ilegal como el catalán y seguro que además votaron 4. No, Juanma, fue legal, convocado por el propio gobierno. Y votó el 80% del censo. Más de 148 millones de ciudadanos soviéticos. Pues muy bien, pero lo que eligieron no era democrático. Pero Juanma, entonces, ¿qué es lo democrático? ¿Lo que diga el 22,2% o lo que diga el 77,8%? Pues sí, porque los comunistas fusilaron a 100 millones de personas. ¿Y ahora cómo te quedas? Retratado. En la Unión Soviética, efectivamente, hubo muchos fusilados, pero es que esos muchos son 700.000. Esto lo sabemos porque... Venga ya estás justificando la matanza como siempre. Bueno, lo sabemos porque tras la caída de la Unión Soviética se han abierto una serie de archivos y esos archivos se han investigado. Aparte, 100 millones de muertos. Eso es como si fuera, yo qué sé, un cataclismo, un apocalipsis, algo extraño, ciencia ficción. ¿No te das cuenta que esos datos son completamente absurdos? Sí, tú sigues justificando la dictadura, pero además Stalin traicionó a la Revolución Española. Lo dicen Orwell, Ken Loach y no sé, mi prima mismo. Así que de nuevo has quedado retratado. Pero Juanma, si la Unión Soviética fue el único país que ayudó a la República, ¿o acaso para ti la revolución no era el Frente Popular que controlaba Madrid y Barcelona, sino 4 aldeas de Aragón? Bueno, pues entonces diré que allí la gente no tenía derecho a nada. A ver cómo es capaz de esta. ¿Seguro? En 50 años el país pasó de una producción industrial de solo un 12% de la de los Estados Unidos a una producción industrial del 80% y a una producción agraria que correspondía al 85% de la de los Estados Unidos. Aunque el consumo per cápita soviético seguía siendo más bajo que el de los Estados Unidos, ninguna sociedad había aumentado su calidad de vida y su consumo con tanta rapidez en un periodo tan corto para toda la población. El trabajo estaba garantizado, todo el mundo tenía acceso a la educación gratuita, desde las guarderías a las escuelas de secundaria, de ámbito general, técnicas y de formación profesional, a las universidades y a las escuelas nocturnas. Además de la matrícula gratuita, los estudiantes universitarios recibían un salario, se disponía de cobertura sanitaria gratuita para todos y había casi el doble de médicos por habitante de los que había en Estados Unidos. Los trabajadores que sufrían lesiones o enfermaban tenían garantizado su empleo y se les pagaba un subsidio. A mitad de la década de los 70, los trabajadores tenían de media 22,2 días laborables de vacaciones, un mes, y los balnearios, los complejos vacacionales y los campamentos para niños eran gratuitos o estaban subvencionados. Los sindicatos podían vetar los despidos y destituir a los directivos. El Estado regulaba todos los precios y subvencionaba el coste de los alimentos básicos y la vivienda. En el acceso a la vivienda no había segregación según los ingresos, con la excepción de algunos barrios que estaban reservados para los cargos oficiales elevados. Los encargados de fábrica, las enfermeras, los profesores universitarios y los porteros vivían puerta con puerta. El gobierno consideraba el crecimiento cultural e intelectual como parte del esfuerzo para mejorar la calidad de vida. Con esto, las subvenciones estatales mantenían el precio de libros, periódicos y acontecimientos culturales al mínimo. Como resultado, los trabajadores a menudo disponían de sus propias bibliotecas y una familia media estaba suscrita a 4 periódicos. La UNESCO informaba que los ciudadanos soviéticos leían más libros y veían más películas que cualquier otro pueblo del mundo. Cada año el número de personas que visitaban museos casi igualaba a la mitad de la población y la asistencia a teatros, conciertos y otras representaciones sobrepasaba la población total. El gobierno hizo un esfuerzo coordinado para incrementar la educación y las condiciones de vida de las zonas más atrasadas y para fomentar la expresión cultural de los más de 100 grupos nacionales que constituían la Unión Soviética. En Kirguisia, por ejemplo, solo una entre 500 personas sabía leer y escribir en 1917, pero 50 años más tarde casi toda la población podía hacerlo. Pero aquello era una dictadura, ¿no? Aquí democracia y en Europa, aquí, una dictadura aquello, ¿no? Una dictadura.
¿Han observado eso? ¿Han visto cómo los guionistas me han hecho repetir consignas como un papagayo sin razonar nada de lo que decía? Pues eso no... Por cierto, guionistas, a ver cuándo cambiamos y dice habrán las estupideces y yo se las refuto. Pues eso no pasará en este canal, porque hace tiempo maduramos y entendimos que el análisis real y la lectura de libros no puede sustituirse por un cóctel de ismos como si de un comodín se tratara, indiferente al contexto real. Muy al contrario, en la línea hemos venido para darle un fundamento científico a la política. ¿Por qué colapsó la Unión Soviética? En esta ocasión trataremos sobre el colapso de la Unión Soviética en 1991. ¿Cuáles fueron sus causas? ¿Qué había detrás de ello? ¿Es el socialismo un fracaso o más bien un éxito que es milagroso que en sus prematuras circunstancias durara tanto tiempo? Para estudiarlo nos basaremos en un libro que queremos recomendarles a todos los alineados. Juanma, ¿de verdad ahora los llamamos alineados? Bueno, a nuestra audiencia. El socialismo traicionado, detrás del colapso de la Unión Soviética, 1917-1991, del historiador y profesor Roger Kiran y del economista Thomas Kennedy. A la hora de abordar el colapso de la Unión Soviética, sería un error hacer abstracción de debates teóricos y dinámicas sociales que muchos años antes fueron creando las condiciones para que madurara ese acontecimiento. Así, tras la Revolución Rusa de 1917 y la Guerra Civil subsiguiente, el líder revolucionario, Vladimir Lenin, implementa la nueva política económica, la NEP. Se trataba de una retirada temporal y estratégica en la cual el Estado soviético permitió una iniciativa empresarial privada relativamente controlada. Rusia apenas había tenido una débil revolución burguesa y el campesinado era, de manera abrumadora, la clase social más numerosa. Tras una asfixiante guerra civil, los bolcheviques necesitaban aliviar la tensión social y fortalecer la alianza obrero-campesina. Lenin consideraba la NEP una alianza táctica temporal. A su precipitada muerte en 1924, en el partido hubo un gran debate. Uno de los teóricos más influyentes era Nikolai Bukharin. Bukharin era partidario de prolongar la NEP indefinidamente y estaba en contra de la centralización de la economía, que, según él, ahogaba la productividad. Es imposible no ver en sus ideas huellas de ese Proudhon que fue sistemáticamente refutado por Marx en Miseria de la filosofía. Finalmente, Bukharin perdió el debate y tuvo escaso apoyo dentro del partido. Entre 1928 y 1929, Stalin da por concluida la NEP e inicia la colectivización de la agricultura y la planificación de la economía. Lo que nos interesa ahora resaltar es que las ideas de Bukharin no flotaban en el aire, sino que tenían una base social clara en las masas campesinas, que eran en realidad de pequeños propietarios, cuya mentalidad rechazaba la idea de la centralización y se negaba a ser expropiada. Pero lo quisieran o no, el primer plan quinquenal, iniciado en 1928 y concluido en 1932, fue liquidando como clase a estos pequeños propietarios. Al mismo tiempo, la industrialización incrementó la población trabajadora de tipo fabril, por lo que el bukharismo quedó reducido a una idea intelectual sin base social real. La planificación soviética fue un logro sin precedentes, con una industrialización que logró imponerse incluso a potencias imperialistas como la Alemania nazi. Paralelamente, bajo Stalin, nadie se atrevió a plantear ideas de mercado en la Unión Soviética, pero a su muerte tomó el poder Khrushchev. Este dirigente, de origen campesino, volvió a implementar determinadas medidas de mercado. Por ejemplo, cerró las estaciones de máquinas y tractores estatales, de modo que los kolhoses, que son las granjas colectivas, tenían que comprar el equipo por su cuenta y riesgo. Inspirándose en el economista Opsy Lieberman, el gobierno soviético reintroduce las nociones de beneficio y rentabilidad empresarial. Con una dialéctica atractiva que hablaba de levantar la censura, mejorar los bienes de consumo e incrementar el nivel de vida de los obreros, Khrushchev introduce en el plan septenal de 1959 a 1965 un menor control estatal sobre la administración de las empresas e induce a los campesinos a acaparar como propiedad privada vacas, cerdos y pollos y a cultivar huertos privados. Sustituye los ministerios de planificación centralizada por consejos económicos locales.
En consecuencia, los intereses locales se antepusieron a los objetivos nacionales y la economía soviética se desarrolló menos en la segunda mitad de los años 50 que en la primera. Además, desincentiva el desarrollo de la industria pesada, que era clave para el desarrollo socialista del país, y convierte en laxas las normas de admisión al partido, aceptando prácticamente a cualquiera. Molotov, Malenkov y Kaganovich fueron expulsados del Comité Central y del Presidium. Precipitadamente declaró que el PQ era la vanguardia de todo el pueblo y que la dictadura del proletariado había sido sustituida por el Estado de todo el pueblo. Pero el partido reaccionó y depuso a Khrushchev en 1964. Se inició la era de Brezhnev, que se prolongaría hasta 1982. Reaccionó a los excesos khrushchevianos, recuperando la planificación centralizada y reinstaurándose normas estrictas de admisión al partido. Fue un firme internacionalista, apoyando a Vietnam, Nicaragua, Angola, Afganistán, pero Brezhnev también fue un inmovilista y alguien incapaz de tomar medidas audaces que habrían sido necesarias para superar algo que, más que crisis, fue un estancamiento, y cuyas causas se fueron incubando bajo su mandato, sin que él hiciera absolutamente nada para remediarlo. Sería incierto proclamar que la URSS estaba en crisis. No lo estaba. Entre 1950 y 1975, la producción industrial soviética aumentó 9,85 veces, mientras que la de Estados Unidos se incrementaba solo 2,62 veces. Se lanzó el Sputnik y se disponía de un cuarto de todos los científicos del mundo. Se fijó una jornada laboral de 40 horas, 35 para los trabajos duros. Se estableció un sistema universal de pensiones. El nivel de vida aumentaba. A mediados de los 80, gracias a la industria pesada desarrollada en tiempos de Stalin, la Unión Soviética producía un 20% de las mercancías industriales a nivel mundial. Estaba en la primera posición mundial en la producción de petróleo, gas, metales férricos, minerales, tractores, hormigón armado, artículos de lana, zapatos, remolacha azucarera, patatas, leche, huevos. Su producción de energía hidroeléctrica, productos químicos, maquinaria, cemento y algodón solo quedaba por detrás de la de Estados Unidos. ¿Dónde estaba la crisis? La URSS tenía obviamente problemas objetivos, como el agotamiento relativo de sus recursos naturales, que encareció la extracción de gas, petróleo y carbón, o las consecuencias demográficas dramáticas de la Segunda Guerra Mundial, o el desafío de dominar la nueva tecnología informática, a pesar de que Estados Unidos introducía deliberadamente chips defectuosos, o la ofensiva de Reagan, que con su carrera armamentística hacía que los soviéticos gastaran cada año miles de millones de euros en defensa, además de abaratar el precio del petróleo a través de la OPEP y sus títeres OPEP. Pero el país seguía creciendo. En todo caso, es cierto que hay un estancamiento y el ritmo de crecimiento pues decae. Asimismo, la productividad era preocupante. La cuestión de fondo ante esta realidad económica era cómo reaccionar: seguir la línea de Lenin y Stalin o seguir la línea de Bukharin y Khrushchev. Yuri Andropov lo tuvo claro y optó por lo primero, pero una enfermedad mató 15 meses después de acceder al cargo al que era uno de los líderes más brillantes del partido y que además había sido héroe partisano durante la guerra. Muchos piensan que de no haber sido por esta enfermedad que se llevó a Andropov y allanó el camino a Gorbachov, la URSS seguiría en pie. Los factores personales, como hemos visto, cuentan, sí, pero desde el materialismo histórico es rechazable todo enfoque que personalice las tendencias políticas. Rechazamos el culto a la persona, ya sea positivo o ya sea un culto negativo, como le definió Domenico Lo Zurdo. Las ideas de Gorbachov, más socialdemócratas que marxistas, no habrían prosperado de no tener una base material real en la que sustentarse. Estas ideas encontraban su base en un estrato de la sociedad que estaba interesado en ellas, y ese estrato era, sin duda, el de la economía sumergida. Desde Khrushchev había surgido una segunda economía, una actividad económica privada. Inicialmente eran solo trabajadores y granjeros que ganaban un dinero extra con la actividad privada, pero fue creciendo al calor de Khrushchev primero y luego de Brezhnev. En 1974, las parcelas privadas abarcaban un tercio del total de las horas dedicadas a la agricultura. Constantemente se desviaba propiedad socializada, semillas, fertilizantes, agua, forraje, maquinaria, transporte, para su uso en las parcelas privadas. También se desviaban materiales de la construcción desde el sector socializado.
y los obreros robaban materiales y herramientas para practicar su oficio aparte. Los conductores robaban gasolina para ejercer como transportistas o taxistas clandestinos, etc. A mediados de los 70, un cuarto de la población residía en viviendas privadas. Ilegalmente se realquilaban viviendas. De hecho, la parte ilegal de esta segunda economía privada crecía más y más. El robo al Estado ya era al por mayor y era habitual comprar bienes en el mercado negro, incluso comida, por un valor de 35.000 millones de rublos al año. Con Gorbachov llegó un punto en el que la segunda economía prácticamente había desbancado a la primera y se había convertido en la fuerza dominante en la distribución de bienes y servicios. Mirando las estadísticas, la suma total del dinero gastado o ahorrado cada vez excedía más la cantidad de ingresos ganados legalmente, algo que solo podía explicarse con los ingresos ilegales. El salario mensual en millones de rublos era de 219.800 millones de rublos en 1988, pero el total gastado y ahorrado era de 718.400. La primera economía, la socialista, había aumentado 4 o 5 veces desde principios de los 60 y finales de los 80. La segunda economía había aumentado 18 veces. Representaba ya un tercio de la economía rusa, un 40% de la de Bielorrusia, Moldavia y Ucrania y un 64% de la economía armenia. En los años 80, la segunda economía se había introducido en todos los rincones de la sociedad y casi toda la población participaba en ella. Había una clase emergente de pequeños burgueses que llegaron a hacerse ricos con esta actividad privada. La segunda economía exacerbó los problemas económicos dañando a la primera y creó una base económica a las ideas que acabaría implementando Gorbachov. Durante la era Brezhnev, el partido había sido negligente e incluso había tolerado tácitamente estas actividades ilegales que incluían crímenes especulativos como comprar para revender más caro. El partido, que había repelido desafíos superiores como los de Bukharin y Khrushchev, no fue capaz de sobrevivir a Gorbachov. Esto se debe a que se había ido corrompiendo poco a poco. La política de estabilidad de cuadro de Brezhnev había dejado al partido sin sangre e ideas nuevas, haciendo predominar el nepotismo, el clientelismo y la adulación. En el Politburó la media de edad rondaba los 70 años. Los sobornos a cuadros del partido y a funcionarios soviéticos eran muy habituales. Así, en ocasiones, los encargados de un almacén pagaban un soborno regular a los jefes del partido y del gobierno en un determinado distrito, a cambio de que hicieran la vista gorda. No es de extrañar que, tras la muerte de Chernenko en 1985, se encontrara su escritorio lleno de billetes. La mano dura de Stalin no había permitido grupos de crimen organizado, pero esto fue muy diferente con sus sucesores. Literalmente, el gobierno dejó que sucediera, y esto provocó una crisis de desmoralización en la sociedad. Además, el partido había dejado de ser un partido netamente obrero, y la mitad de sus miembros ejercía profesiones liberales. En 1981 surgió una organización llamada En Defensa de la Libertad Económica, que hacía campaña por la legalización de la segunda economía y por la supresión del artículo 153 del Código Penal Soviético Ruso, que prohibía la actividad empresarial privada. Gorbachov, el miembro más joven del Politburó, toma el poder en 1985. Es el primer secretario general con estudios universitarios desde Lenin y sin duda se enfrenta a problemas de larga duración. Pero aunque había quejas sobre la escasez de bienes de consumo, la mayoría de la población tenía bienestar y no quería una transición al capitalismo. Más que crisis, como ya hemos visto, había estancamiento. Por ejemplo, la productividad era baja, quizás debido al excesivo énfasis que se ponía en conseguir los objetivos cuantitativos de producción. Ello lastraba la innovación, puesto que mejorar los productos y los métodos de producción debía reducir temporalmente la producción o hacerla más lenta. Sin duda, estos problemas debían ser abordados. El problema es cuál fue su línea concreta a la hora de abordarlo. Su reforma, la perestroika, traducido como reestructuración, prometía un socialismo más democrático, productivo y eficiente. Paralelamente, lanzó la Glasnost, que significa apertura, idea inicialmente sostenida por Andropov en el sentido de abrir las iniciativas del partido al resto de la sociedad y ser transparente. Inicialmente, de hecho, Gorbachov siguió las políticas de Andropov, que lo había ayudado a subir junto a líderes comunistas honrados como Ligachov. Una de las razones que explica el éxito de Gorbachov es que nunca declaró abiertamente que quisiera destruir el socialismo o la URSS.
De haberlo hecho, habría sido apartado de su cargo por la mayoría del Comité Central. Muy al contrario, era el secretario general del PQS y, supuestamente, fiel al comunismo. De hecho, afirmaba querer consolidar el socialismo. Durante su primer año de mandato, siguió una línea que generó ilusión en muchos. Afrontó el problema de la corrupción. Lanzó una campaña contra el consumo de alcohol y en defensa de la disciplina. Modificó el plan quinquenal para incrementar la inversión en maquinaria y el nivel técnico de la producción. La producción y el consumo aumentaron. A nivel internacional, reafirmó su apoyo a los movimientos de liberación nacional, apoyando al gobierno sandinista de Nicaragua, intensificando el esfuerzo militar en defensa de Afganistán y apoyando el Congreso Nacional Africano. Y es que inicialmente Gorbachov rechazó las reformas de mercado y planteó sus reformas dentro de los límites del socialismo. Supo ilusionar a todos, y de hecho, tanto su rival por la izquierda, Ligachov, como su rival por la derecha, Yeltsin, apoyaron inicialmente la perestroika. Pero Gorbachov, un personaje carente de convicciones profundas, vaciló y después claudicó. Como bien sabemos, su supuesta perestroika socialista, en vez de cumplir sus promesas, destruyó la URSS, la balcanizó y la dejó sometida a un capitalismo oligárquico sin ley. Y su glasnost se materializó dejando plena libertad de emisión a cadenas de radio anticomunistas financiadas por Estados Unidos como Radio Liberty. ¿Cuál fue el punto de inflexión? Quizá fue el 27º Congreso del PQS en febrero de 1986, que trazó una dirección nueva e inexplorada. Gorbachov comenzó a defender su perestroika como una ruptura total y su glasnost como un ataque a su propio partido y a su historia. Alentó a los intelectuales a criticar al partido, él, que era el máximo responsable, como si fuera un mero observador externo, y además rompiendo con la doctrina de efectuar la crítica y autocrítica dentro del partido. Un primer paso clave fue nombrar a Yakovlev responsable de propaganda, Agitprop. Yakovlev, que reconocía ser un socialdemócrata, nombró a nuevos directores en todos los periódicos y revistas más importantes. Se trataba de directores contrarios al socialismo y al partido. Desde ese momento, los medios de comunicación comenzaron a agitar por la reestructuración capitalista. Gorbachov comenzó a criticar férreamente a Stalin y al estalinismo y lanzó una campaña para rehabilitar a Bukharin. Pero detrás de estas críticas no se escondía ningún intento honesto y equilibrado de comprender o valorar la historia pasada de su país y de su partido. Gorbachov hacía un uso completamente instrumental de Stalin y su crítica al dirigente georgiano escondía en realidad una crítica a la economía planificada, al socialismo y al poder del Partido Comunista. Trataba de poner a la defensiva a los líderes contrarios a su perestroika. En 1987, Gorbachov rompe con los movimientos de liberación nacional. Dejó de ayudar al gobierno progresista y popular de Afganistán, dejando al país en manos de los señores de la guerra y de los muyahidines. En 1988, de hecho, retiró las tropas soviéticas. Paralelamente deja de apoyar a Nicaragua, a Cuba y a Angola. Para agradar a los Estados Unidos, incluso abandona a líderes como Mandela y Arafat. En diciembre, en la ONU, Gorbachov anunció la retirada de las tropas y tanques de Europa del Este. Resultado, en 1989 la contrarrevolución se extendió por la zona. Además, también la RDA cayó bajo las redes de la OTAN. El 27º Congreso del PQS había sido un nuevo punto de inflexión al otorgar autonomía a las empresas. Tenían el derecho de vender sus productos a otras empresas y además esas empresas tendrían su propio fondo salarial que dependería de las ventas. Además, Gorbachov impulsó las supuestas cooperativas. En realidad eran empresas privadas dirigidas por mafiosos procedentes de la economía sumergida. Y además Gorbachov incrementó las actividades económicas privadas permitidas. El 13 de marzo de 1988 se publica una carta de Nina Andreyeva, profesora de química, titulada "No puedo renunciar a mis principios". La carta, aunque moderada, se enfrentaba a la perestroika y defendía al partido. Lanzaron una casa de brujas, acusando a Andreyeva de estalinista y a Ligachov de planear un golpe de Estado. Además, desataron una redada en las oficinas de la revista donde se había publicado y forzaron a una rectificación. Ese era el talante democrático de Gorbachov y su equipo.
En junio de 1988, Gorbachov creó un Congreso de Diputados del Pueblo, la mitad de los cuales no serían del Partido Comunista. Estos diputados elegirían su propio Soviet Supremo. Con ello, sin avisar a nadie, había acabado con el Comité Central. El partido ya no gobernaría, sino que sería un simple partido parlamentario. Además, quedaban legalizados los partidos capitalistas. Los efectos económicos de las medidas económicas liberalizadoras fueron nefastos. El Estado disminuyó drásticamente su adquisición de productos industriales. La mitad de la industria soviética había ganado de repente autonomía para comprar o vender sus productos en un nuevo mercado al por mayor, sujeto a la fluctuación de la oferta y la demanda. Esto hundió la economía en el caos y por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial generó inflación. También afloró la escasez. Pero Gorbachov era incapaz de la menor autocrítica. Esto era una prueba más de que hacía falta más autonomía empresarial y más mercantilización. En una conferencia del partido, separó el partido de la gestión económica, lo que fue un auténtico golpe definitivo. Así, además, los líderes de las entidades económicas estatales fueron más reacios a seguir las directivas de un solo centro. Gorbachov intentaba cooperativizar la segunda economía. En 1988 se aprueban dos leyes claves, la ley de arrendamientos y la ley de cooperativas. Se alquilaba la propiedad industrial a las supuestas cooperativas como forma de privatizar los activos, a la vez que se mantenía, de momento, la ficción de la propiedad pública. En 1989 tuvieron lugar las primeras elecciones al Congreso de los Diputados. Aunque la gran mayoría de los delegados pertenecían al partido, se quedaron fuera cuadros clave, incluyendo diversos alcaldes y primeros ministros. Para colmo, el alcohólico y ambicioso Boris Yeltsin arrasó en el distrito de Moscú. En la primera sesión del Congreso, Sájarov exigió la abolición del artículo 6 que proclamaba el liderazgo del PQS. Estallaron huelgas mineras sin precedentes, pero Yeltsin, de manera populista, consiguió ganarse a los mineros a la causa demócrata. Gorbachov no aguantó más y en marzo de 1990 suprimió el artículo 6. La suerte ya estaba echada. Sin el liderazgo del PQS, el socialismo estaba condenado a desaparecer. Ya no era más que un partido parlamentario más y empezó a perder miembros. Además, cada vez menos delegados eran de clase trabajadora. El líder más capaz, Ligachov, lo abandonó y creó el Partido Comunista de la Federación Rusa. En 1990, Gorbachov y Yeltsin hacen un pacto y encargan a Stanislav Chatalin un programa de transición completa hacia el libre mercado. Chatalin, ni corto ni perezoso, ni tampoco realista, esboza una privatización total en los primeros 100 días. Finalmente, Yeltsin decide deshacerse de la Unión Soviética y de paso de Gorbachov, independizando a Rusia de la Unión. Pero ya no le da tiempo a hacerlo. Todo el caos generado alimentó el germen nacionalista de los estados bálticos y Gorbachov, que nunca había comprendido la cuestión nacional, solo supo responder con represión. Los levantamientos de Europa del Este de 1989 habían envalentonado a los separatistas de las repúblicas más pequeñas de la URSS. Ya en agosto del 89 se había creado un gobierno no comunista en Polonia y habían caído Hungría, Checoslovaquia y Rumanía. Ahora, en 1991, el Partido Comunista Lituano se escindió del PQS y Lituania declaró su independencia. En unos meses hicieron lo mismo Georgia, Estonia, Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Azerbaiyán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y Armenia. El domingo 17 de marzo de 1991 se celebró un referéndum sobre el futuro de la Unión Soviética con la siguiente pregunta para los votantes. ¿Usted considera necesaria la preservación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como una federación renovada de repúblicas soberanas iguales en las que serán garantizados plenamente los derechos y la libertad de un individuo de cualquier nacionalidad? Votaron a favor 113.512.812 ciudadanos soviéticos, es decir, el 77,8%, y en contra 32.303.977, o sea, el 22,2%. La voluntad clarísima del pueblo fue ignorada, sin embargo, por estos demócratas tan adulados por Occidente.
En agosto de 1991, un grupo de dirigentes soviéticos formaron el Comité Estatal para el Estado de Emergencia con intención de salvar a la Unión de la locura de Yeltsin. Este comité incluía al primer ministro de la URSS, Valentín Pavlov, y al ministro de Defensa, al jefe de la KGB, al presidente del Soviet Supremo y a otras figuras destacadas. El comité quería contar con el apoyo de Gorbachov, que finalmente los traiciona. Todo se derrumbó y la prensa lo pintó como un intento de golpe de estado militar, mientras retrataba a Yeltsin con su megáfono como un héroe. Realmente, el comité incluía lo que quedaba del gobierno de la URSS y Yeltsin era el golpista. El 6 de noviembre, el alcohólico Boris Yeltsin prohíbe democráticamente tanto el PQS como el Partido Comunista de la Federación Rusa. El 25 de diciembre, Gorbachov dimite y el 31, la URSS deja de existir. Existe un epílogo igualmente dramático. En 1993, el Parlamento ruso se opone a los designios de este borracho. Yeltsin lo bombardea, matando a 200 personas. El héroe democrático de Occidente había vuelto a demostrar su verdadero rostro. Pero a nadie va a importarle, mientras los billetes aflorasen en los mismos bolsillos de siempre. Entonces, ¿cuáles fueron las causas de la derrota del socialismo soviético? Cuando hablamos de ello, no estamos haciendo mera especulación histórica o jugando al folclore político. Discutir sobre ello es discutir sobre el futuro del socialismo, tanto en futuras revoluciones como en los propios estados socialistas que siguen en pie, como Cuba, China, Corea del Norte, Vietnam y Laos. Y atañe incluso a gobiernos antiimperialistas con tintes socialistas como los de Bielorrusia, Venezuela y Nicaragua, entre otros. Se han barajado muchas posibles causas sin pies ni cabeza, como los defectos intrínsecos del socialismo, supuestamente incompatibles con la naturaleza humana, como sostenía Richard Pais. Se ha hablado de una oposición, realmente inexistente en la vida real, del pueblo. Se han enfatizado los factores externos, como la agresiva política de Reagan, algo que desde luego tuvo influencia sobre el proceso. Se ha descrito lo sucedido como una contrarrevolución burocrática culpa de Stalin, aunque hubiera muerto casi 40 años antes. Se ha insistido en la excesiva centralización y en la falta de democracia, como si en Occidente hubiera mucha. Y finalmente se ha enfatizado el factor personal de Gorbachov, que desde luego influyó, pero que no actuaba en abstracto, sino sobre la base social que le otorgaba, como ya hemos visto antes, la existencia de una segunda economía. La URSS no fue derrotada en una guerra, de hecho, ganó la más cruenta de ellas frente a los nazis. No se enfrentaba a grandes desafíos políticos internos o al rechazo general de su población, como sí que sucedía en Polonia. A pesar de sus problemas de productividad, era capaz de satisfacer perfectamente las demandas básicas de su población. Así pues, como dijo Fidel Castro, no murió por causas naturales, sino porque se suicidó. Algunas voces directamente acusaban a la planificación y a la centralización. La URSS fue el primer estado del mundo que intentó organizar su economía en torno a empresas de propiedad estatal, con una planificación centralizada también estatal. Es evidente que solo un gobierno central fuerte podría lograr los objetivos del socialismo. Podemos afirmar que la centralización causa dificultades, pero eso es una perogrullada que ni siquiera los economistas soviéticos negaban. Por otro lado, afirmar que el problema era la propia centralización es como decir que el problema del socialismo es el socialismo, una tautología absurda para camuflar como supuestamente neutral una descarada toma de partido. Lo que está claro es que la historia del colapso soviético no fue el despliegue teleológico inevitable de una tragedia griega cuyo destino estaba ya escrito en la inviabilidad de una economía diferente al capitalismo. De una economía que se basaba en las necesidades reales de la población y no en el lucro de una clase superior parasitaria. Muy al contrario, un mundo mejor es posible, pero no bajo la dictadura del capital. Decía en célebre lema el filósofo holandés Baruch Spinoza: ni reír, ni llorar, ni odiar, sino comprender. Debemos, pues, extraer las enseñanzas que puedan servirnos para construir un futuro mejor. En primer lugar, es muy evidente el contraste con China. Allí, tras la muerte de Mao, también se implementaron reformas de mercado, incluso más radicales que las de Gorbachov.
pero se hizo bajo la égida del Partido Comunista. Este marcó los límites y no permitió que todo el proceso se fuera de sus manos. El Estado siempre siguió controlando los sectores estratégicos de la economía como la banca, el transporte, las comunicaciones y una parte de la industria. Controló férreamente a la iniciativa privada y fue implacable en la persecución del mercado negro. Por tanto, Gorbachov había olvidado la enseñanza primordial de la Comuna de París y posteriormente de Lenin: el papel del partido en la dictadura del proletariado. Sus ilusiones socialdemócratas y pluripartidistas acabaron con el socialismo. Por otro lado, China, Cuba, Vietnam, Laos deben tener en cuenta el riesgo intrínseco a la introducción de la lógica mercantil a la reproducción ampliada del capital. Quizá un día lleguen a una situación que los obliga a tomar una decisión como la de los soviéticos en 1928. Por otro lado, la izquierda occidental, obsesionada con la noción de la democracia, es incapaz, para colmo, de reinterpretarla para darle un significado distinto al pluripartidismo aparentemente democrático, pero bajo el yugo del capital. El análisis de los hechos que hemos retratado nos enseña que, se diga lo que se diga, en el seno de los partidos comunistas había una variedad ideológica más amplia que en los parlamentos occidentales actuales. Sí, las distintas corrientes dentro del PQS debatían y tomaban decisiones que cambiaban claramente el curso de la economía. En cambio, en Occidente, en la política económica de un parlamento, apenas se nota si gobierna la derecha o la izquierda, porque las directrices ya vienen decididas de antemano por Bruselas o el FMI. Hasta Tsipras y Syriza se vieron obligados a capitular, amenazados con la prima de riesgo y el bloqueo económico. Por tanto, la izquierda debería romper definitivamente con cualquier seguidismo o idealización de la supuesta democracia inherente al parlamentarismo burgués. Porque ya lo dijo Raúl en el mítico chiste. Hablando de los derechos políticos, en Cuba nada más hay un partido. Y yo contestaba, sí, igual que ustedes, tienen un solo partido. Y el americano contesta, no, nosotros tenemos dos. Y como si yo no lo supiera, me dicen sus nombres: demócratas y republicanos. Correcto, eso es correcto. Eso es igual que si en Cuba tuviéramos dos partidos, Fidel dirige uno y yo el otro. Por último, también sería absurdo concluir de estos hechos que el socialismo tuvo su oportunidad pero fracasó, por lo que ha quedado descartado como sistema económico. Muy al contrario, y como diría Pierre Vilar, debemos pensar históricamente. Porque ¿cuándo empezó el capitalismo? ¿En la Venecia del siglo XV? ¿En la Génova del siglo XVI? ¿En la Holanda del siglo XVII? ¿O en la Inglaterra del siglo XVIII? La realidad es que el capitalismo necesitó siglos para desarrollarse y todavía no está plenamente desarrollado en algunas partes del mundo. ¿No es ingenuo, pues, pensar que el socialismo debía salir ya perfectamente formado del vientre materno y precisamente en el siglo concreto que nos ha tocado vivir a cada uno? El capitalismo avanzó en zigzag, con avance y retroceso. Históricamente es lógico esperar un periodo largo de interacción entre capitalismo y socialismo en el mundo, antes de que uno ceda ante el otro. No, la historia no ha terminado, más quisieran los capitalistas para que nos apartemos de la lucha y les entreguemos el mundo sumisamente. Pero ya lo dijo Walt Whitman, ¿qué de bueno hay en medio de estas cosas? Que estás aquí, que existe la vida y la identidad, que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso.